La llamada que nos anunciaba que mi padre era el heredero perdido de una fortuna llegó mientras mi madre ofrecía una cena en honor a un embajador de la ONU. Mi hermano mayor estaba en Londres, cerrando una adquisición multimillonaria. Mi hermana mayor, estrella del pop, se encontraba en plena gira mundial, y mi hermana menor estaba en la Semana de la Moda de París, de fiesta con la nueva generación de la realeza europea. Eso me dejó a mí. Recién graduada de la preparatoria y con excelentes resultados en el SAT, era la única de la familia sin nada que hacer. Así que fui yo quien acompañó a mi padre a conocer a su verdadera familia. Deberíamos haber sospechado que algo andaba mal. Lo primero que oímos al entrar en la enorme finca de Boston fue a un chico llorando desconsoladamente. Había suspendido el SAT, gritaba, y ahora iba a perder a sus abuelos y a sus tías. Ya no quería vivir. Entonces oí la voz de mi supuesta abuela, cortante y desdeñosa. ¿Así que no entraste en Harvard? No seas dramático. Averiguaremos quién fue el mejor alumno de la promoción este año. Le ofreceremos un montón de dinero y te compraremos un lugar. Así de sencillo. Disculpe, ¿escuche bien? ¿Estaban hablando de comprarme un lugar? Al contemplar la magnífica mansión de Brooklyn, una expresión de nostalgia cruzó el rostro de mi padre. Nunca pensé que tendría edad suficiente para protagonizar una telenovela, murmuró. El heredero perdido regresa. Papá siempre supo que era adoptado. Pero sus padres adoptivos, mis abuelos, lo habían tratado como a un hijo propio. Le habían confiado una parte importante de la fortuna familiar para que la administrara. Y él la convirtió en un imperio. Hoy era el formidable director ejecutivo de la corporación Cole. Había recibido la noticia sobre su familia biológica tras inspeccionar un nuevo proyecto de regeneración urbana en el centro. Como la finca estaba cerca, decidió venir directamente, llevándome con él. Bueno, sin duda es un giro inesperado, dije, intentando aligerar el ambiente. Reconozco que tenía curiosidad. La idea de que mi padre tuviera una nueva familia en este mundo me parecía algo bueno, un bonito epílogo para su vida. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió y apareció una mujer. Era de mediana edad, con el rostro surcado de arrugas y una expresión permanentemente agria. Sus ojos nos recorrieron a mi padre y a mí de arriba abajo, y su desdén era casi palpable. Soy la ama de llaves de los Blackwood, anunció. Y en esta casa, la limpieza es fundamental. Miré a mi padre y de repente comprendí, venía directamente de la obra. En lugar de su traje a medida habitual, llevaba una sencilla camisa polo y pantalones de vestir. Aunque estaba impecablemente limpio, tenía una mota de polvo en la manga. No podía creer que la empleada doméstica nos hablara así. Soy joven y me enfadé. ¿Qué se supone que significa eso? Puso los ojos en blanco. Significa exactamente lo que parece. ¿Eres lento? Mi padre me puso una mano en el brazo para sujetarme. Su voz era tranquila, con la autoridad natural de un hombre que dominaba las salas de juntas. Está bien, Ethan. No te preocupes. Después de años tratando con todo tipo de personas en el mundo de los negocios, papá era mucho más imperturbable que yo. Al fin y al cabo, ella solo era una ama de llaves. Había venido aquí por una sola razón, conocer a sus padres biológicos y cumplir un sueño de toda la vida. La actitud de un miembro del personal no tenía por qué representar a toda la familia. Pero algo no me cuadraba. Fruncí el ceño. Papá, ¿no crees que ella tendría esa actitud sin el permiso de la familia, verdad? ¿Y si en realidad no quieren que vuelvas? Si fuera así, no hacía falta forzarlo. Me dio una palmada en el hombro, con voz baja pero firme. Ethan, veamos qué pasa. Sé lo que hago. Pensé en los enormes acuerdos corporativos que gestionaba a diario y asentí, caminando a su lado mientras seguíamos a la ama de llaves hacia la boca del lobo. Mamá, si Cal no se hubiera enterado de esto, no habría suspendido el SAT. ¿Sabes lo brillante que es? Oh, tía Susan, ¿es cierto? Si saco la máxima nota, ¿no nos abandonarán el abuelo y la abuela a mi padre y a mí? Una voz potente y anciana resonó en el aire. Claro que no. Es solo la nota de un examen. Si quieres ser el mejor estudiante, encontraremos al mejor alumno de la clase. Le daremos un cheque y él te transferirá su título.
Además, ¿quién habló de abandonarte a ti y a tu padre? Esta familia es más que capaz de mantener a 2 hijos. Exacto, Kyle. Creciste con nosotros. Eres nuestro niño adorado. Otra mujer intervino. ¿Qué sabe ese sobrino que creció en el campo sobre ti? Me quedé helado. ¿Estaban hablando de mí? Fui el mejor alumno de mi promoción. Querían comprar mi admisión a Harvard. ¿Los Blackwood estaban completamente locos? ¿O simplemente eran tontos? En cuanto entramos en la sala, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Una mujer de cabello plateado corrió hacia mi padre, con los ojos llenos de lágrimas. Mark. ¿De verdad eres tú, Mark? Su mirada rebosaba amor maternal. Eso, al menos, no parecía falso. Mark, hijo mío, por fin te he encontrado. Mi padre se llama David Cole. Mark. Ya me lo imaginaba. Debía de ser su nombre de nacimiento. Dejó escapar un suave suspiro, con un destello de lástima en los ojos. Él entreabrió los labios. Ahora me llamo David Cole. Claro, dijo la anciana, secándose las lágrimas. Han pasado 40 años. No tendrías el mismo nombre. Me dirigió una mirada cariñosa. Y este debe ser tu hijo. Mi querido nieto. Mi padre asintió. Este es Ethan. ¿David Cole? Un hombre de mediana edad en la habitación repitió su expresión extraña. Ese es el mismo nombre del director ejecutivo de Cole Corporation. Mi padre esbozó una leve sonrisa, sin decir nada. En efecto, Cole Corporation era suya. Era el legado que nuestra familia le había dado para que lo construyera. Y él lo convirtió en una potencia mundial. La anciana, mi abuela, hizo un gesto de desdén con la mano. Probablemente sea solo una coincidencia. No era el nombre más raro. Era plausible. Sin embargo, noté que el hombre de mediana edad miraba a mi padre con hostilidad manifiesta. Nadie más parecía notarlo. ¿Y tú? Pregunté, mirándolo fijamente. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Un joven de mi edad, con la misma mezcla de hostilidad y vergüenza en los ojos, habló. Ese es mi papá. Soy el nieto de la abuela. La anciana, Eleanor, por fin hizo la delicada presentación. David, este es. Bueno, este es el otro Mark. Y este es su hijo, Kyle. Nunca imaginamos que algo así pudiera pasar en el hospital. Que 2 bebés pudieran ser intercambiados. Así que el hombre hostil era el heredero falso. Cuando recibimos la llamada, ya conocíamos los fundamentos de la situación. Al ver su animosidad ahora, todo tenía sentido. Dejé que una pequeña sonrisa cínica se dibujara en mis labios. ¿Entonces eres el verdadero Mark? Mi tono irritó a una mujer que estaba cerca. Era hermosa, pero fruncía el ceño en señal de desaprobación. Ethan, no seas grosero con tu tío Mark. Nada de esto fue culpa suya. Si hubiera tenido más cuidado en el hospital ese día, si no hubiera intercambiado accidentalmente la pulsera de tu padre con la suya, nada de esto habría pasado. Bajó la mirada, con la voz cargada de arrepentimiento. Si tienen que culpar a alguien, cúlpenme a mí. Pero al hablar, vi un destello en sus ojos. Culpa y un atisbo de miedo. Así era mi tía Susan. Algo en su historia no cuadraba. ¿Había algo más detrás del intercambio accidental? Además del falso heredero con el que intercambiaron a mi padre, Susan tenía 2 hijas, Ashley y Brittany. Sus nombres me resultaban familiares. Las había visto en las páginas de Sociedad y en las noticias. Eran figuras reconocidas por mérito propio. Pero en ese momento, la forma en que nos miraban a mi padre y a mí estaba cargada de sospecha y animosidad. Estaba claro que estaban del lado del falso heredero. Nos veían como invasores. La tía Susan continuó, con voz desbordante de magnanimidad. De ahora en adelante, todos somos una gran familia, y la familia debe vivir en paz. Los Blackwood sin duda pueden mantenerlos a ambos. Tú y tu padre vivirán aquí, y los cuidaremos bien. Pero no deben guardarles rencor a Mark y Kyle. En todo esto, ellos son las víctimas inocentes.
Casi me río a carcajadas. No habíamos dicho ni una palabra, y ella ya nos acusaba de conspirar contra el impostor y su hijo. Decidí seguirles el juego. No sé, dije con voz cargada de falsa preocupación. Mi padre lleva décadas viviendo en el exilio. ¿No crees que le resultaría incómodo tener a esta versión falsa de sí mismo rondando por ahí? El hombre, Mark, enrojecido por la ira, apretó los puños. Era evidente que lo había tenido todo fácil, mimado y consentido hasta la arrogancia. No tenía autocontrol. El contraste con mi padre era abismal. Supongo que es genética. Puedes cambiar la cuna, pero no el ADN. La historia que nos contaron fue que, tras el intercambio, los padres biológicos de Mark, una pareja pobre del campo, abandonaron a mi padre. Mis abuelos biológicos lo encontraron y lo adoptaron. Todo estaba lleno de problemas. Esta vez, fue Ashley, la hija mayor de Susan, quien dio un paso al frente. ¿Y Zen, dónde están tus modales? Él sigue siendo mayor que tú. ¿Qué quieres decir con incómodo? ¿Sugieres que esta familia no puede permitirse acogerte? ¿Tienes idea de la vida que tenías en el campo comparada con esta? Además, añadió desafiante, que sepamos, el tío Mark es hijo único de esta familia. Esa fue su historia. Investigaron sus antecedentes y descubrieron a la pobre pareja que había abandonado a un bebé. Dieron por hecho que habíamos vivido en la pobreza todos estos años. Incluso mi estoico padre empezaba a perder la paciencia. Logró mantener la voz firme, pero fruncía el ceño. Me parece que no te hace mucha gracia tenerme de vuelta. Ya casi tengo 50 años. Esta reunión no es necesaria. Si es así, ¿por qué no hacemos como si nada hubiera pasado? Sus palabras provocaron una oleada de pánico en la habitación. La anciana, Eleanor, corrió a su lado. David, ¿cómo puedes decir eso? Me rompes el corazón. Tú y Mark. Sois mis hijos. La familia no os maltratará. Sé que has sufrido todos estos años. Tu padre y yo ya lo hemos hablado. En cuanto te instales, depositaremos $100,000 en tu cuenta. La hija menor de Susan, Brittany, intervino con desdén. $100,000 es mucho dinero. ¿Alguna vez has visto tanto efectivo en tu vida? Añadió la tía Susan. Y como fue mi error hace tantos años, te daré otros 100,000 de mi propio bolsillo. ¿Qué les parece? Tuve que contenerme para no reírme. $200,000. Para ellos, ese era el precio de un reloj nuevo o una joya. El reloj que Mark llevaba en la muñeca era una edición limitada del año pasado. Si bien no se comparaba con la colección que teníamos mi padre y yo, aún así valía más de $250,000. Era dolorosamente evidente que los Blackwood nos veían como una simple molestia a la que debían sobornar. Si vas a ser tan insultante, dije con una sonrisa gélida, no nos interesa formar parte de esta familia. Mi padre ya no lo soportaba más. Olvídalo, dijo, con tono desdeñoso. Veo que todos hacen esto en contra de su voluntad. Consideremos mi visita un error. Años de presidir reuniones de la junta directiva le habían otorgado a su voz una autoridad natural. Cuando habló con esa gélida firmeza, sus palabras tuvieron un peso innegable. Los miembros de la familia Blackwood intercambiaron miradas nerviosas. De repente, la tía Susan le dio un codazo a Mark. Los ojos del hombre brillaron con resentimiento, pero dio un paso al frente, y con voz entrecortada, dijo, David, tomé tu lugar. Estuvo mal por mi parte. Pero mi hermano pequeño, Kevin, es inocente. Por favor, te lo ruego, tienes que salvarlo. Mi padre y yo los miramos desconcertados. En ese momento, a Eleanor se le saltaron las lágrimas. David, hay algo más. Tienes un hermano menor. Lo tuvimos después. Después de que te perdieras. Todavía es muy pequeño y no lo entiende. Tiene una enfermedad renal. Nos hemos hecho las pruebas a todos, pero ninguno es compatible. Tú y Ethan sois nuestra única esperanza. Mi padre y yo nos quedamos atónitos, sin palabras. Así que eso era todo. La verdadera razón por la que nos querían de vuelta era para extraernos un riñón. Toda su reticencia, toda su condescendencia,
Todo encajó a la perfección. Estaban esperando este momento. Exploté. En mi propia familia, me trataban como a un príncipe. Mi padre era el venerado patriarca de la corporación Cole. Nunca en nuestras vidas nos habían tratado con una falta de respeto tan flagrante y transaccional. Nos trajeron aquí para ser donantes de órganos, grité, sintiendo un repentino impulso de quemar toda la maldita casa. ¿Están locos? Mi padre se quedó momentáneamente sin palabras, pero luego una profunda decepción se dibujó en su rostro. Conocía esa mirada. Era la que ponía justo antes de despedir a un ejecutivo incompetente o de arruinar un mal negocio. Los Blackwood acababan de ser dados de baja definitivamente. No, no es así, tartamudeó mi abuela, presa del pánico. Se acercó a mi padre, y por primera vez su expresión de dolor maternal pareció genuina. Cuando lo descubrimos, nos quedamos verdaderamente impactados. Y lo siento muchísimo, David. Lamento cada día que hayas tenido que sufrir ahí fuera durante todos esos años. Si hubieras crecido aquí conmigo, no te imaginas lo feliz que habrías sido. Es mi culpa. Toda la familia te ha hecho daño. Se cubrió el rostro y rompió a llorar, pero mi padre permaneció impasible. Si de verdad lo lamentaras, dijo con voz gélida, no habrías elegido precisamente hoy para sacar esto a relucir. Llevo menos de una hora en esta casa y ya estás pidiendo mi vida. La decepción en su voz era evidente. Ser tratado así por tu propia sangre. Nadie podría soportarlo sin salir herido. De repente, Kyle, el hijo de Mark, cayó de rodillas frente a mi padre. Tío David, por favor, salva a mi tío Kevin. Es tu hermano. Eres un verdadero hermano. Mi padre y yo te hemos fallado durante todos estos años. Si lo salvas, dejaremos a la familia. Lo prometo. Un destello de reticencia cruzó el rostro de Mark, pero apretó la mandíbula y repitió, tiene razón. Si aceptas salvar a mi hermano, Kyle, me alejaré para siempre de la familia Blackwood. Estaban haciendo todo lo posible. Chantaje emocional. Me burlo. Dame un respiro. Mi papá y yo no hemos disfrutado ni un solo día del privilegio de Blackwood. ¿Y me pides un riñón? ¿Te das cuenta de la gravedad de la situación? Perder un riñón significa vivir a medias. Mira la edad de mi padre. Una familia tan rica y poderosa como la suya no puede encontrar un donante en el mercado libre. ¿Tienen que aprovecharse de nosotros? ¿No les da vergüenza? Mi padre era demasiado maduro y sereno para decir esas cosas. Pero yo no. Me acababa de graduar con honores. Estaba en la cima del mundo y me sentía imprudente. La tía Susan me señaló con un dedo tembloroso. Kyle y su padre te lo están suplicando. ¿Cómo puedes ser tan insensible? La miré con los ojos muy abiertos, incrédula. ¿Insensible? ¿Quién en su sano juicio donaría un riñón solo porque alguien se lo suplicara? Si basta con arrodillarse y suplicar, ¿por qué no se arrodillan todos y le ceden ahora mismo toda la fortuna de los Blackwood a mi padre? Con la visión empresarial de mi padre, probablemente podría triplicar el patrimonio neto de la familia Blackwood. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Mark se levantó de un salto. ¿Por qué iba a recibir algo? Se contuvo, forzando una débil sonrisa. Es decir, esta no es nuestra familia para regalarla. Le pertenece a mamá y papá. Le devolví la sonrisa, con un tono sarcástico. ¿No acabas de decir que te irías de la familia si mi padre aceptaba? Si es así, ¿qué tiene que ver la fortuna Blackwood con un extraño como tú? El rostro de Mark palideció. La expresión de Kyle se crispó, un destello de veneno en sus ojos. Pero rápidamente se recompuso, su voz se volvió sumisa. Ethan, por favor, no ataques así a mi padre. Sé que estás enfadado con nosotros. ¿Basta? Una nueva voz rompió la tensión. Por fin había aparecido el verdadero cabeza de familia. Mi abuelo biológico, Warren Blackwood. Salió lentamente, apoyándose en un bastón. ¿A qué viene tanto alboroto? Esto es una vergüenza. Como presidente de la corporación Blackwood, tenía cierta autoridad. Nos miró con desprecio a mi padre y a mí. Ustedes dos, vengan conmigo. Tengo algo que decirles.
La mirada de mi padre se endureció. Independientemente de si ese hombre era su padre biológico, jamás en su vida lo habían tratado como a un subordinado. Aquello no parecía una reunión familiar, sino una toma de poder hostil. Lo que tengas que decir, dijo mi padre con calma. Puedes decirlo aquí. El rostro de Warren Blackwood se puso lívido. Evidentemente, no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Sin embargo, habló. Durante todos estos años, esta familia te ha hecho daño. Ahora que has vuelto, estoy dispuesto a transferirte el 5% de las acciones de Blackwood Corporation como compensación. ¿El 5%? Sonaba impresionante. Mark se indignó al instante. Papá, ¿un 5%? ¿No es una barbaridad? Ahí estaba ese hombre, que ni siquiera era un verdadero Blackwood, viviendo una vida de lujo que nunca debió tener, y encima tenía la osadía de actuar como si todo lo que la familia poseía le perteneciera por derecho. Observé la patética escena a mi alrededor. A Mark, a Kyle y al mítico tío enfermo por el que todos estaban tan preocupados. Claro, la fortuna familiar probablemente estaba destinada a ese tío. No me extraña que Mark estuviera disgustado. Pero su disgusto era mi placer. Todo esto debería haber sido de mi padre. ¿Por qué un impostor debería quedarse con algo? Mi padre, sin embargo, simplemente hizo un gesto con la mano. No será necesario. Quédate con tu 5%. Mi padre controlaba la mayoría de las acciones de una docena de empresas que cotizaban en bolsa. El 5% de Blackwood Corporation le fue de perlas. Su negativa dejó a toda la familia Blackwood sin palabras. Brittany balbuceó, ¿tienes idea de lo que significa el 5%? ¿Has visto alguna vez semejante cantidad de dinero? Kyle me lanzó una mirada sutil y condescendiente. Tío David, al menos deberías aceptar algo. Ethan tiene mi edad, ¿verdad? ¿Acaba de graduarse? No te imaginas lo cara que es la universidad en esta ciudad. Mi actitud de antes fue inapropiada, dijo Warren Blackwood de repente, cambiando su tono a uno más amable. Miró a mi padre. Por favor, acompáñeme. Tengo algo importante que hablar con usted. Por respeto a su edad, mi padre finalmente cedió y lo siguió al estudio. En cuanto se fueron, Kyle se acercó a mí. Ethan, debiste haberlo pasado mal todos estos años. Mira lo que llevas puesto. No es de marca. Probablemente de alguna tienda de descuento. Me limité a sonreír. La corporación Blackwood era una nimiedad comparada con la empresa familiar. Este chico estaba claramente fuera de su alcance. Él no sabía que mi ropa era hecha a medida por los mejores diseñadores del mundo, quienes jamás se rebajarían a ponerle una etiqueta a su trabajo. Decidí cambiar de tema. He oído hablar de ti. Le dije casualmente, siempre fuiste el primero de tu clase en el colegio. ¿Cómo es posible que te haya ido tan mal en el SAT? No era una suposición. Había oído rumores de que Kyle había comprado sus notas. Su excelente posición en el ranking era una farsa, construida sobre la base de copiar a otros estudiantes. Las pruebas SAT fueron otra historia. No había de quién copiar. Ya lo habían pillado antes, pero obviamente el escándalo se había intentado silenciar. Kyle palideció. Fue algo puntual. Todo el mundo tiene un mal día. Además, añadió con una sonrisa de suficiencia, el puesto de mejor alumno es tan bueno como el mío. Enarqué una ceja. ¿En serio? ¿Tan seguro estás? Mi abuela intervino para calmar las aguas. Ethan, Kyle simplemente tuvo un mal día. Y al fin y al cabo, es solo un título. Somos los Blackwood. Tenemos dinero. Simplemente le pagaremos al mejor estudiante para que le ceda su lugar a Kyle. No hay problema. Tuve que morderme el labio para no reírme. Todavía querían comprar mi título. Esto iba a ser divertido. Justo entonces, mi padre salió del estudio. Su expresión era neutra. No pude entender de qué habían hablado él y Warren Blackwood. Sin decir una palabra a nadie más, simplemente me llamó por mi nombre y nos fuimos. Una vez en el coche, no pude contener la curiosidad. Papá, ¿qué te dijo?
No podía creer que hubiera aceptado asistir a una cena de reconocimiento que estaban organizando. No necesitábamos a esta gente. Una mirada pensativa cruzó el rostro de mi padre. Me dijo que todos los demás miembros de la familia no eran de fiar. Quería que me hiciera cargo de la corporación Blackwood. Me quedé atónito. ¿Cómo es posible? Acabas de llegar y mira cómo te trataron. ¿Sabe quién eres? Mi padre negó con la cabeza. Era imposible que lo supiera. La corporación Blackwood no está a nuestro nivel. Nuestros círculos no se cruzan. Sospecho que es una trampa. Tiene algo que ver con tu tío y su riñón. Entonces sonrió. Una mirada de serena confianza, lo conocía bien. Sea lo que sea, lo sabremos en 3 días en la cena. Van a anunciar públicamente mi identidad. Tu madre y tus hermanas ya habrán vuelto para entonces. Es la oportunidad perfecta para que vengan a ver la obra. Sonreí. Estaba deseando ver la cara de los Blackwood cuando descubrieran quién era realmente mi padre. 3 días después, llegó el momento. La familia Blackwood tenía cierto prestigio en la sociedad bostoniana. Aunque no pertenecían al mismo universo que los Coles, conocían a mucha gente influyente. La versión oficial que difundieron fue que habían tenido gemelos, pero que uno se había perdido trágicamente y solo ahora lo habían encontrado. Todos sabían a qué se referían con eso, pero siguieron la corriente por cortesía. Mi padre y yo fuimos puntuales. Llegamos justo cuando la fiesta empezaba y encontramos un rincón tranquilo para observar. El aire estaba cargado de susurros. Dicen que el tipo que encontraron creció en algún pueblo perdido. ¡Qué común! Y los Blackwood le están organizando una fiesta. Supongo que es lo correcto. Pero jamás podrá competir con Mark. Un chico de pueblo no tiene ni idea de cómo dirigir una empresa. Mi padre acababa de tomar un sorbo de su té helado, con una leve sonrisa en los labios. Yo estaba ocupada enviando mensajes a mis hermanas en el chat familiar. Mi hermano mayor estaba atrapado en el extranjero, pero mis 2 hermanas, indignadas por lo que les había contado, prometieron que estarían allí para disfrutar del drama. Mi madre, que adoraba a mi padre, se enfureció al oír hablar así de su marido. Sin duda, haría acto de presencia. Como filántropa de renombre que aparecía con frecuencia en televisión con líderes mundiales, no había nadie en esta sala que no la reconociera. En ese preciso instante, un hombre se acercó a nuestra mesa, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras miraba a mi padre. Señor Cole, ¿qué hace aquí?, lo saludó mi padre cortésmente. Comisionado. El comisionado Thompson miró de mi padre al grupo que lo rodeaba, y una expresión de incipiente comprensión cruzó su rostro. No me digas que el invitado de honor de esta noche es... Mi padre sonrió amablemente. No tenía sentido negarlo. Así es. El comisario contuvo el aliento. Había oído los rumores sobre el hijo perdido de los Blackwood, pero jamás se habría imaginado algo así. La verdadera identidad del hombre era estremecedora. Vaya, vaya. Si no fuera por nosotros, probablemente ustedes 2 nunca habrían podido asistir a un evento como este en toda su vida. Era Ashley, una de mis primas. Se acercó con paso lento, copa de champán en mano, mirándonos con desdén, como si fuéramos insectos. Deberían estar de rodillas agradeciendo a la familia Blackwood que siquiera los hayan reconocido. Entonces vio al comisario, y su tono cambió instantáneamente a un ronroneo coqueto. Oh, tío Danny, ¿qué haces aquí? Al oír sus palabras condescendientes, el rostro del comisario palideció. Miró nervioso a mi padre. Solo buscaba un asiento. ¡Ay, no te sientes con estos 2 paletos!, dijo Ashley riendo. Te vas a manchar el traje. Ve a hablar con mi tío Mark. El comisario Thompson parecía desear que la tierra se lo tragara. Sin el permiso de mi padre, no podía revelar su verdadera identidad. Vi a Mark y Kyle al otro lado de la sala, pavoneándose con sus trajes de diseñador mientras charlaban con los invitados. Entonces, Warren Blackwood subió al escenario. La cena de homenaje había comenzado oficialmente. Pronunció un breve discurso sobre el malentendido de hacía tantos años y anunció el regreso de su verdadero hijo, David Cole. Entonces llegó la bomba.
Le estaba entregando el control de toda la empresa familiar Blackwood a mi padre. Incluso presentó un contrato en el escenario. Su rostro era una máscara de arrepentimiento. Durante todos estos años, la familia Blackwood ha agraviado a mi hijo, David. Un murmullo recorrió la multitud. ¿David Cole? ¿Por qué ese nombre suena como el del director ejecutivo de la corporación Cole? Es una coincidencia. ¿Qué tendría que ver un paleto con la corporación Cole? Simplemente tiene la suerte de compartir el nombre. Llevar el mismo nombre que un hombre así. ¡Qué honor para él! Mi padre subió al escenario, y sin dudarlo, firmó el documento. Ahora que has firmado, dijo Warren Blackwood, bajando la voz para que solo ellos pudieran oírlo, en cuanto dones el riñón a tu hermano, la corporación Blackwood será tuya. La sonrisa de mi padre no flaqueó. Así que era un contrato engañoso. La letra pequeña estipulaba que la herencia estaba condicionada a la donación de órganos. Pero los micrófonos lo captaron. Una exclamación recorrió al público. La herencia de los Blackwood tuvo un precio, la vida del verdadero heredero. Donar un riñón a su edad suponía un grave riesgo. Sí, David, la familia ahora es tuya. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a tu hermano. La tía Susan lloró desde el público. Mark subió al escenario, derramando lágrimas de cocodrilo. David, no tengo derecho a competir contigo por la fortuna familiar, sino por la vida de tu hermano. Solo tiene una. Debes salvarlo. Kyle se unió a la conversación. Tío David, tú y Ethan se ven muy saludables. Donar un riñón no será un problema. Si mi padre fuera pariente de sangre, lo haría sin dudarlo. David. Gritó mi tía. Si tú no donas, entonces tu hijo Ethan tiene que hacerlo. Ashley y Brittany nos miraron con furia. Si te niegas, jamás te aceptaremos como tío. Mi abuela juntó las manos, suplicante. David, por favor, acepta. Tu hermano es muy joven. Solo tiene una vida. Warren Blackwood levantó el contrato firmado. Al ver a mi padre acorralado de esa manera, sentí una oleada de calma. Sabía que tenía un plan, además, yo también había investigado por mi cuenta. Mis habilidades como hacker habían sacado a la luz información muy comprometedora, pero podía ver la ira en los ojos de mi padre. Aún conservaba una pequeña esperanza de que sus padres biológicos lo trataran como a un hijo. Ser chantajeado públicamente de esta manera fue la gota que colmó el vaso. Su mirada recorrió a Warren y Eleanor, y su voz se volvió tan fría y decisiva como en la sala de juntas. Este riñón no está en venta, afirmó tajantemente. Y señor Blackwood, en lugar de preguntarme a mí, ¿por qué no le pide a Mark que done? Puede que no sea hijo biológico de mi madre, pero, al fin y al cabo, es su hijo biológico. Un murmullo de asombro recorrió el pasillo. Warren Blackwood palideció. ¿Qué significa eso? Dios mío. ¿Acaso acaba de decir? La mirada penetrante de mi padre se posó entonces en mi tía Susan, cuyo rostro ya estaba pálido por la culpa. Sabes perfectamente lo que pasó hace tantos años, ¿verdad? Sabías que Mark era hijo ilegítimo de tu padre. Sobornaste a una enfermera para que nos cambiara en el hospital porque sabías que yo era un chico que algún día amenazaría tu posición en la familia. Un hijo ilegítimo, en cambio, jamás podría heredar. Si la verdad saliera a la luz, no tendría ningún derecho. La tía Susan gritó como si la hubieran apuñalado. ¿Mientes? ¿De qué estás hablando? Gritó mi abuela, a punto de desmayarse. ¿Qué significa todo esto? Sonreí y salté al escenario. Significa, abuela, anuncié, que durante los últimos 40 años has estado criando al hijo bastardo de tu marido, fruto de su aventura con una amante que murió al dar a luz. La tía Susan tenía tanto miedo de que mi padre heredara todo que orquestó todo el cambio. Has estado criando al hijo de otra mujer todo este tiempo. A mi abuela se le pusieron los ojos en blanco y se desplomó. Mentiras, todo. Rugió Mark, señalándome con un dedo tembloroso. No tienes pruebas. ¿Crees que alguien se va a creer los desvaríos de un don nadie como tú? Todo lo que dice mi marido es la verdad. Una voz tranquila y elegante resonó en la habitación.
En el mundo de los negocios, su palabra es ley. Es conocido por su integridad. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. Una mujer elegante e impecablemente vestida estaba allí de pie. Las joyas que adornaban su cuello brillaban con tal intensidad que parecían deslumbrar. Detrás de ella se encontraban mis dos hermanas, una, aguda e intelectual, con gafas, la otra, de una belleza radiante. Alguien entre la multitud las reconoció. Esa es ella. Es la esposa del director ejecutivo de Cole Corporation. Y las hijas de Cole. Dios mío, ¿qué hacen aquí? Los Blackwood aún estaban conmocionados por la noticia del hijo ilegítimo. Pero la llegada de mi madre y mis hermanas los dejó completamente atónitos. Warren Blackwood avanzó tambaleándose, con una expresión de incredulidad en el rostro. Señora Cole, qué honor. Mi madre pasó junto a él como si fuera invisible. Subió directamente al escenario y se dirigió al público con una elegancia impecable. Espero no llegar demasiado tarde. Entonces ella entrelazó su brazo con el de mi padre. Permanecieron juntos, una pareja poderosa de verdad. Los Blackwood parecían haber visto un fantasma. Todos en la alta sociedad de Boston conocían a la señora Cole. Warren Blackwood miró fijamente a mi padre, balbuceando. Tú eres. Mi padre solo sonrió. Me acerqué al micrófono que había dejado en el atril. Permítanme presentarles a mi familia, dije, con mi voz resonando en el silencioso salón. Esta es mi madre, Catherine Cole. Y mi padre, como algunos ya habrán adivinado, es David Cole, el director ejecutivo de Cole Corporation. Regresamos con mucha prisa. No tuvimos tiempo de presentarnos adecuadamente. Una ola de asombro recorrió al público. Esta era la fiesta del siglo. Estaban recibiendo más chismes de los que esperaban. Entonces, me giré para mirar a Kyle, cuyo rostro ahora estaba pálido como la ceniza. ¿Querías comprar el puesto de mejor alumno de la promoción? Pregunté, con voz cargada de desprecio. Vaya, sorpresa. Soy yo. Soy hijo del director ejecutivo de Cole Corporation. ¿Qué precio podrías ofrecerme que me tentara a venderte mi futuro? Esto no es como comprar tus notas en el instituto, continué, ahondando en la herida. Durante tantos años hiciste trampa para llegar a la cima. ¿De verdad llegaste a creer que pertenecías allí, verdad? Kyle palideció. Mark parecía haber tragado veneno. Mi abuela, que había revivido, miró a Kyle horrorizada. ¿Comprando notas? Kyle, ¿de qué está hablando? Le expliqué amablemente. Significa que sus calificaciones siempre fueron falsas. Copió de otros estudiantes. En el SAT es un poco más difícil hacer trampa, así que su verdadero talento quedó al descubierto. ¿De verdad creías que era un genio? Mi tercera hermana subió al escenario y me dio un golpecito en la cabeza en broma. Sonrió radiante a la multitud. La plaza de mi hermano pequeño en Harvard. ¿Algún interesado? La tía Susan parecía a punto de desmayarse. Finalmente, mi padre se dirigió a la multitud atónita. Hace años, comenzó con voz tranquila y firme, mi hermana suplantó mi identidad sin dejar rastro. Sus padres biológicos, al no tener recursos, me abandonaron en el hospital. Posteriormente fui adoptado por el difunto presidente y la señora Cole. Crecí en su familia y nunca esperé volver a ver a los Blackwood. Hizo una pausa. Me disculpé por el espectáculo de esta noche. Sus palabras rompieron el hechizo. La multitud estalló en aplausos. En absoluto, señor Cole. Es un honor tenerlo aquí. Señor Cole, usted es un verdadero titán de la industria. Sus hijos son muy exitosos. ¡Qué familia tan envidiable! Sí, los Blackwood no tienen comparación. Tener un hijo como tú debería haber sido su mayor orgullo. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos? Ese tipo marcado. No es digno ni de lustrarle los zapatos al señor Cole. El cambio de actitud aduladora fue instantáneo. Era la ley de la selva en su mundo. Al oír todo esto y asimilar la noticia del romance, mi abuela dejó escapar un último suspiro y se desmayó de nuevo, esta vez de verdad. Warren Blackwood, viendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor,
Se puso rojo como un tomate y se desplomó hacia adelante, cayendo al escenario. El shock le había provocado un derrame cerebral masivo. La escena se convirtió en un caos. En medio del pandemonio, miré a Mark y a Kyle. Sus rostros eran un caleidoscopio de horror, rabia y desesperación. Fue una vista hermosa. Al final, Mark y su hijo Kyle fueron expulsados de la familia Blackwood, quedándose sin nada. Se convirtieron en fantasmas en las calles de Boston, ignorados por todos. El escándalo de la familia Blackwood se hizo viral. Yo me encargué de ello. Después de lo que intentaron hacer, no merecían desaparecer en el olvido. Al público le encantan los escándalos de la alta sociedad, y la historia fue tendencia en Twitter durante una semana. Warren Blackwood quedó paralizado por el derrame cerebral. Mi abuela, Eleanor, nunca recuperó completamente la vista. El contrato que firmó mi padre fue anulado, y mi tío, quien necesitaba el riñón, ya se encontraba en la fase terminal de su enfermedad. Sin un donante, no le quedaba mucho tiempo de vida. Mark intentó robar el último dinero destinado a su tratamiento, y aunque lo atraparon, la demora en el pago provocó que a mi tío se le negara la atención médica en un momento crítico. Murió por la avaricia de su propio hermano. Cuando Eleanor se enteró de la muerte de su hijo menor, cayó en coma y nunca despertó. Con la ayuda del equipo legal de mi padre, tomó el control sistemático de la quebrada corporación Blackwood, absorbiendo sus activos y dejando a Susan sin nada. Lo único que le quedaba era una casa que su padre le había cedido años atrás. Era suficiente para que su familia viviera, pero sus días de lujo habían terminado. Cuando decidió cambiar a mi padre por un hijo ilegítimo hace tantos años, jamás se le pasó por la cabeza que podría ser del verdadero heredero. Mi padre, un hombre capaz de destruir imperios, tuvo piedad. En nombre de un vínculo biológico, apenas sintió nada. Le concedió ese resquicio de dignidad. No enviarla a prisión fue el mayor regalo que él podía ofrecerle. Ella no lo veía así. Intentó armar un escándalo en la sede de Cole Corporation varias veces, pero nunca logró burlar la seguridad. Ashley y Brittany se vieron obligadas a abandonar sus prestigiosas universidades a raíz del escándalo. Lo último que supe fue que la tía Susan había sufrido una crisis nerviosa y que la familia había vendido la casa y desaparecido. Mi padre no tenía tiempo para estar pendiente de ellas. Eran, y siempre serían, desconocidos unidos por un cruel giro del destino. Mi abuela falleció unos meses después. Mi padre organizó su funeral. Ante su tumba, vertió una copa de vino sobre la tierra. Tuviste una vida dura, dijo, con una voz cargada de una extraña y distante tristeza, criando al hijo de otro hombre durante 40 años. El dolor en tus ojos cuando me viste por primera vez, eso era real. Estabas perdido. Respiró hondo. Que encuentres la paz en la otra vida. Y si tienes algún poder ahí, llévate a los demás contigo. El viejo ahora es solo un vegetal en una cama de hospital. Es un final patético. Vivió una vida de lujo durante tanto tiempo. Es justo que sufriera un poco al final. La saga de Blackwood fue solo una anécdota curiosa en la larga historia de la vida de mi padre. Aunque nunca los hubiéramos conocido, nuestras vidas habrían sido las mismas. Buscábamos a nuestra familia, un vínculo con el pasado. ¿Quién iba a imaginar que terminaría así? Fue una tragedia dolorosa y lamentable. Pero en el gran esquema de nuestras vidas, no fue más que un intermedio.